Bien, volvemos a los desayunos de Correo y Usil. Nos acompaña el congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, ha venido porque usted nos va a comentar sobre este proyecto de ley que prohíbe aportes en dinero o en especie de personas jurídicas de derecho privado. Vamos a hablar del tema... De las empresas privadas, ¿no? De las empresas privadas. A ver, primero, si me permites comentar, estamos trabajando un equipo de reforma electoral en el Parlamento como parte de las reformas políticas que se debería desarrollar en general en el Perú. Las reformas políticas tienen 4 componentes: la reforma electoral y de partidos políticos, del sistema electoral quiero decir de partidos políticos, la reforma del sistema judicial, la reforma del Parlamento y la cuarta pata de esta mesa debería ser la reforma del servicio civil o de la burocracia pública en general, ¿no? Estamos comenzando con este componente de la reforma electoral y uno de esos aspectos uno de los aspectos claves es de dónde sale la plata para financiar las campañas políticas y a los partidos políticos y movimientos regionales en general. Y lo que yo estoy planteando para poner sobre la mesa el debate en este tema es que reconozcamos que la naturaleza de las empresas jurídicas, de cualquier empresa en general, no es la de la participación en los procesos electorales, y que si es que, digamos, un empresario dueño de una empresa importante, pequeña, mediana o grande, quiere contribuir con el país, que haga su contribución como ciudadano, no como empresa, porque si lo hace como empresa, lo debita de la contabilidad de la empresa, y no solo lo debita de la contabilidad como la empresa, sino que la lógica es que luego la empresa espera tener un resultado de esta inversión que hace en un partido político, un compromiso porque luego, digamos, se busca recuperar cuando el partido o la organización o el movimiento que ha contribuido gana, ¿no? En el caso de que ganase las elecciones. Pero hemos visto pues que en campaña conocidas empresas donaban desde vehículos hasta dinero. Bueno, hemos visto incluso que Odebrecht está cuestionada porque donó algo a la campaña de Ollantumala. Esto está en investigación. Los montos, ¿con eso también se reducirían? Porque hemos visto montos bastante altos, pero si es una sola persona la que va a donar como persona natural y pues dona más de $1 millón de soles, por ejemplo, aunque hay límites, esta situación también, o su proyecto también se debería permitir eso, ¿no? Yo no he establecido los parámetros, lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones ha sugerido que el parámetro actual, que es 80 UITs, pase a 200 UITs. Eso es discutible. No creo que haya contribuciones de ciudadanos que entreguen el equivalente a 200 UITs, es casi $1 millón de soles, pero en fin, son límites máximos, ¿no? Y límites máximos para un periodo determinado. En todo caso, aquí lo importante es que si un ciudadano, un benefactor, un señor que puede tener mucho dinero, quiere contribuir con una organización política como ciudadano porque cree en esa organización política, bueno, yo creo que ese está dentro de la libertad de cada persona. Lo que no me parece correcto es que las contribuciones vengan de empresas privadas, porque las empresas tienen otra naturaleza jurídica. Los ciudadanos apostamos por justas electorales, las empresas apuestan por inversiones con retorno. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, ya para pasar al siguiente proyecto, aquí también está el tema de que no se declara el 100% de montos que se reciben en campaña, es decir, probablemente mucho de este dinero que no va a estar nominalmente a nombre de una empresa puede ingresar por debajo. Así es, mucho de lo que ocurre en las campañas, sobre todo en los movimientos regionales, es que ingresa mucha plata negra, y a veces plata negra proveniente del narcotráfico, del lavado de activos, de la tala ilegal, de la minería ilegal. Entonces, lo que se tiene que hacer es precisamente por eso generar cotos para evitar de que hayan contribuciones negras o no declaradas. Eso es otra cosa que también estamos haciendo en este proyecto de ley, en el grupo de trabajo. Estamos prohibiendo las famosas donaciones anónimas. No pueden haber donaciones anónimas, todas tienen que estar claramente identificadas. Ahora, el otro tema llama la atención, se llama Ficha Limpia. Es un proyecto que se establece que se den todos los detalles o las informaciones relacionadas a un candidato. Cuéntenos. Así es. A ver, mira, cuando nosotros estuvimos en la campaña prometimos la ficha limpia y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La ficha limpia, la muerte civil y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La ficha limpia consiste en que cualquier persona que quiere entrar a trabajar a la administración pública, a cualquier puesto, uno de los requisitos tendría que ser que no tenga ningún tipo de condena penal o civil en perjuicio del Estado. Entonces, cualquier persona que está sentenciado no debería ser un funcionario público.
político, primero, ni acceder a un cargo de elección popular. Si yo me quiero postular para congresista y tengo una sentencia por un delito de corrupción, debería ser un impedimento. ¿Por qué el Parlamento o el Estado en general tiene que admitir a un condenado claramente demostrado por un delito determinado? Ese es en el caso de la ficha limpia. En el caso de la muerte civil es cuando, habiendo trabajado o estando trabajando en un puesto de administración pública, se me detecta un acto de corrupción, en consecuencia se me sentencia. Ahí lo que debería ocurrir es que, si es que eso ocurre, esta persona debería quedar inhabilitada para volver a trabajar en el Estado de por vida, ¿no? La muerte civil. Y la imprescriptibilidad supone que la acción penal, el derecho que tiene el Estado para perseguir al delincuente, no concluya por el solo transcurso del tiempo. ¿Qué pasa con estos engorrosos y largos procesos judiciales? Hemos visto el caso Petroaudios, que han durado muchos años, y al final incluso los implicados, principales implicados, a pesar de existir un audio que se invalidó luego, salen absueltos. Y además de eso, está que esperar 2 o 3 años de cometido un delito. Precisamente por la prescripción. O sea, una de las cosas que hacen mucha gente procesada es que alargan los procesos y a veces los jueces por la carga laboral, o los fiscales también por la carga laboral, prolongan demasiadas las acciones judiciales, se recurren a nulidades, y de repente, cuando ya ocurrió determinada cantidad de tiempo, entonces apelan a la prescripción y al final el juez no puede terminar sentenciando. Lo que ocurre es que la prescripción hace que el proceso caiga en nulidad, ¿no? O que caiga en efecto. Claro, el tema del Senado, ahí probablemente es un tema bastante polémico. Usted propone una fórmula de 30 senadores. Muy polémico y probablemente muy poco popular. Claro. Reconozco que no es precisamente lo que la mayoría de peruanos quiere. Yo propongo esto porque creo que más allá de tomar medidas populares o no, hay que tomar medidas que sean correctas para ayudar a una reforma del sistema parlamentario. En el Parlamento hoy día tenemos probablemente 3.000 trabajadores, no sabemos el número exacto, muchísimos CAS, algunas cosas, un personal administrativo me parece un poco inflado, pero al final lo que necesitamos es tener una mejor organización administrativa, y eso supone tener una cámara de revisión. Claro. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Hoy día se vota una ley, y después que se vota una ley se pide exoneración de la segunda votación. En consecuencia, es como si hubiera siempre solo una votación. Lo que aquí se está planteando es que haya una cámara de revisión, un grupo que se encargue de revisar las leyes en un primer momento, y otro grupo que se encargue de revisar lo que ha decidido el primer grupo, pero seleccionando los casos. Claro. Y además, lo que estamos estableciendo es que este segundo grupo, que llamaríamos eventualmente un Senado, no tenga una remuneración permanente, sino que tengan sesiones extraordinarias y que sirvan solo para tomar algunos casos específicos, por ejemplo, que sean muy polémicos. Por ejemplo, la unión civil. La unión civil, que tiene que ver, o una gran reforma constitucional, o sea, lo revisa una primera cámara, y luego debería haber una oportunidad para que una segunda cámara haga una reflexión más sesuda sobre este caso. Claro, aunque está el tema del fujimorismo, que bueno, es antibicameral. Pero el señor Kenji Fujimori se pronunció a favor en su momento, la señora Letona se pronunció a favor, yo he conversado, por ejemplo, con la señora Patricia Donaire, también se mostró a favor. Han habido varias opiniones. Creo que es un tema que se tiene que discutir. Creo que muchos partidos políticos, Acción Popular se ha pronunciado a favor también. Es un tema que, más allá del costo, porque no supone un costo importante para el Parlamento, supone sobre todo poder tener un Congreso mejor organizado. Ok, si me permite consultarle sobre coyuntura, hoy está en la portada de Correo un pronunciamiento de una procuradora, la procuradora Catherine Ampuero, que habla o insiste en que se incluya a Pedro Pablo Kuczynski como investigado por un supuesto vínculo o relación con la empresa Odebrecht. ¿Esto demuestra que no se está manejando bien en la Procuraduría? ¿Usted cómo siente? Primero creo que lo que demuestra es que la Procuraduría es absolutamente independiente, tan independiente que puede denunciar al presidente, o puede, digamos, invocar una denuncia, porque la denuncia la formula el fiscal finalmente, puede solicitar una denuncia
al mismo presidente de la República, o sea, a quien, digamos, en términos administrativos es su jefe, ¿no? Y eso demuestra primero que el gobierno ha dejado en una independencia absoluta a la Procuraduría del Estado. Entonces, por ahí creo que si hay algo rescatable es eso. Lo que me parece a mí, en todo caso, no más que rescatable, cuestionable, criticable, es que las denuncias tienen que tener pruebas. O sea, los procuradores no tienen que estar pensando solo en las primeras páginas de los medios de comunicación o cómo ganan titulares, sino cómo hacen un trabajo silencioso, pero efectivo y sesudo. Ya antes yo había dicho, también en algún momento el procurador Anco, cuando hace una denuncia, no se conocía las pruebas sobre las cuales basaba esa denuncia. Entonces creo que ahí a los procuradores les falta ajustar un poquito la calidad de su información. ¿Pero debería ajustar también la ministra Marisol Pérez Tello o cree que al menos no deberían tener ninguna presión? Es un tema muy delicado porque podría denunciarse como un caso de interferencia y de presión del poder político sobre el trabajo independiente que tienen que tener los procuradores. Yo creo que más que lo que puede hacer el propio ministro sobre la Procuraduría es lo que los ciudadanos en general y los medios de comunicación y los congresistas que tenemos el derecho a fiscalizar y a generar opinión, podemos exigir de que el trabajo que hagan lo hagan bien y sea un trabajo sesudo, que no sea un trabajo ligero sobre la base sencillamente de indicios. Es como que yo veo un día un titular en un diario o en una página web, como ocurrió en algún momento, y porque miraron la información en una página web puesta en Estados Unidos sobre un bloguero que había escrito, había hecho un reportaje por internet, en base a eso formulan una denuncia. Bueno, eso no constituye ninguna prueba. Claro. Ahora, lo que dice la procuradora es que es una queja de derecho, que si bien exige un poco revisar estos reportes bancarios del BCP que advertían de transferencias de dinero que involucraban a una empresa del presidente. Bueno, lo primero que tendría que hacer es recopilar la información, revisar si se quiere levantar el secreto financiero o el secreto de las comunicaciones o lo que fuese, en base a indicios razonables que pueda tener. Primero actúa judicialmente, levantan la información y cuando tiene la información solicita la denuncia. Pero lo que no puede hacer es que hace la denuncia y después dice porque creo que por aquí había un indicio o el otro. Eso me parece a mí en términos estrictamente legales, digamos, ligero. Ahora, pero el presidente está en su derecho de también efectuar alguna queja a nivel de sus abogados, porque si esta es una queja de derecho al fiscal que ya decidió archivar el tema, de repente si hay una insistencia el presidente por su lado podría actuar. Bueno, sin lugar a dudas, yo no sé si el presidente decide hacer eso, pero si yo fuese la persona que estuviera en este caso siendo acusada por una procuradora de este tipo, me parecería que llega al punto del acoso judicial o del acoso legal. Es decir, lo que se está haciendo es se está generando insistentemente una presión sobre un caso que aparentemente no tiene mayores pruebas. Entonces, mañana se le demuestra que sobre esto que están diciendo hoy día no había ningún elemento suficiente para que plantee la denuncia y 2 días después lo vuelve a plantear y tres días después lo vuelve a plantear. Entonces, ¿cuál es el límite? Ok, congresista Gilbert Violeta, gracias por estar en los desayunos de Correo Huilas. Esperamos que el paquete de leyes que usted presenta, bueno, y entiendo que también está suscrito por varios congresistas, sea aprobado también. Encantado. Permíteme solamente hacer un pronunciamiento final. Nosotros como partido político, Peruanos por el Cambio, nos hemos pronunciado insistentemente sobre el caso de Venezuela y hacemos un llamado, y el presidente de la República se ha pronunciado sobre esto y el canciller también. Y nosotros como partido político lo que queremos decir es lo siguiente: está clarísimo que en el caso de Venezuela hoy hay una dictadura, hay una crisis humanitaria, tenemos que pronunciarnos como país, tenemos que crear corriente de opinión. Hemos solicitado nosotros que se aplique la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que además se suscribió aquí en Perú. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno claramente dictador, abusador de los derechos fundamentales, y como latinoamericanos y como responsables y defensores de la democracia no lo podemos permitir. Congresista, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.